Bueno, vamos a empezar en la unidad 5 y 6, que vamos a ver, como toda una unidad junta, es el movimiento ondulatorio y sonido, ¿no? Les había dicho en una etapa anterior, cuando comenzamos la asignatura Física 2, que se dividía en tres partes: termodinámica, que fue lo que acabamos de ver hasta ahora; ondas mecánicas, que es lo que vamos a ver ahora; y para finalizar, la tercera parte, que es óptica, conceptos de óptica. Bueno, vamos con esta parte, que es la más breve de las tres, que la más breve es esta, que es ondas mecánicas. Ahí lo que están viendo en la fotografía es Profe, no está compartiendo Ah, nada. ah, ah. Mil disculpas. Perdón, ese, Sí. PDF no está en el llevar No, todavía, ¿no? no, ahora lo voy a subir. Gracias por recordarme. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, esta Claro, es otra de mis inquietudes, las armas de fuego, no para cazar, porque nunca he cazado en mi vida ni lo voy a hacer, pero sí como tiro deportivo, ¿no? En el polígono y con todas las medidas de seguridad, etc. Ahí están viendo una onda de choque, en definitiva, de sonido que se produce. Esto es típico del disparo supersónico, ¿no? Cuando uno elige munición para hacer un disparo, puede elegir munición supersónica o subsónica. En algunas armas, ¿no? En otras no te queda otra que sea supersónico. Supersónico significa que la velocidad del sonido va cambiando, ¿no? En función de diversas cosas, la temperatura, la presión atmosférica. Pero en las condiciones en las que estamos nosotros, ¿eh? A 0 metros a nivel del mar, temperatura ambiente, son unos 340 metros por segundo, ¿no? Cuando un objeto se mueve con una velocidad mayor que la velocidad del sonido, se dice supersónico. Si se mueve con menos velocidad, subsónico. Estas ondas de choque así, que son estas dos líneas que salen en forma de V, son típicas del movimiento supersónico, ¿no? Es un proyectil que está moviendo aire a su alrededor, en definitiva. Bueno, estos son los gases que han expulsado la bala, ¿no? Producto de la detonación de la mezcla que hay en el cartucho, en definitiva. Me decían que estaba compartiendo, sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver ondas mecánicas, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a ver, que está relacionada con la unidad 5, son ondas mecánicas, pero en medios sólidos, en cuerdas. Y la unidad 6 va a tener más que ver con ondas mecánicas en medios gaseosos, o sea, sonido. El sonido es una onda mecánica. No hay mucha diferencia desde el punto de vista conceptual. Vamos a ver si una es transversal y la otra no. Pero desde el punto de vista conceptual, entre el movimiento de una cuerda, cuando uno agita una cuerda en un punto y sale la onda moviéndose por la cuerda, como por ejemplo cuando uno pulsa una cuerda de guitarra, y la voz misma, ¿no? Con la que me están escuchando en este momento, parlante mediante, también es una onda mecánica. Las dos son ondas mecánicas. Las ondas mecánicas se les dice así para diferenciarla de las ondas electromagnéticas, con las que comparten algunas características, tienen frecuencia, longitud de onda, todas esas cosas las vamos a ver, pero hay una diferencia fundamental. Una onda mecánica necesita un soporte. Todo lo que vamos a ver aquí necesita un soporte, o sea, necesita un medio sobre el cual propagarse. Una onda electromagnética no, se puede propagar por el vacío, por el simple espacio libre. Esa es una característica que tienen las ondas electromagnéticas. Las mecánicas que vamos a ver nosotros, como por ejemplo pulsar una cuerda, precisar la cuerda, evidentemente, cuando está tocando una guitarra. Soplar un saxo, por ejemplo, un instrumento de sonido, también requiere un medio, en este caso, aire. Entonces todas las ondas mecánicas tienen en común
ese punto, ¿no? Precisan un soporte, se le llama soporte eso, ¿no? Que es el medio por el cual se propaga. Y que afecta, no es una simple excusa, sino que afecta, tiene un efecto concreto sobre las características de la onda que por ella se propaga. Todo eso lo vamos a ver en esta unidad. Con lo primero que vamos a arrancar es con el movimiento periódico, porque en definitiva una onda es un movimiento periódico, ¿no? Movimiento periódico u oscilación es, como su nombre lo indica, algo que tiene una cierta periodicidad, ¿no? Algo que se repite su movimiento de la misma forma una y otra vez. Puede pasar más tiempo o puede pasar menos tiempo, pero en definitiva ese movimiento, una vez que llegamos al punto inicial, se vuelve a repetir. Ejemplo del movimiento periódico un montón, ¿no? Péndulo, el movimiento del pistón de un motor de automóvil, una vibración de un cristal, me refiero a los átomos que forman ese cristal, el sonido, etc. Son movimientos periódicos. Un cuerpo que tiene un movimiento periódico tiene una posición de equilibrio estable. Y cuando lo alejas de esa posición de equilibrio estable, surge una fuerza que lo quiere llevar de nuevo a esa posición de equilibrio estable. Por ese motivo que se le llama fuerza restauradora, porque lo quiere poner de nuevo donde anteriormente estaba. El ejemplo típico es un carrito sobre esto que está con muchos puntos acá, se le llama cama de aire, ¿no? Hay un juego así con el que hay un disco que vos lo vas golpeando y tenés que hacer un gol del otro lado. Eso también son camas de aire, suelen estar en algunas atracciones de feria. Hay unos pequeños chorritos de aire por acá que lo que hacen es disminuir hasta cero casi el rozamiento que hay de un cuerpo con respecto a la mesa que lo contiene, ¿no? Solamente está para eso, para que el rozamiento sea mínimo, tendiendo a cero, porque si no tendría que poner una fuerza de rozamiento en otro sentido. Entonces, en estas condiciones, el diagrama del cuerpo libre de este cuerpito que está sujeto a este resorte, si yo lo alejo, es peso y normal que se anulan y una fuerza que si yo lo desplacé en X positivo, la fuerza va en el sentido de las X negativo. Por supuesto, me estoy refiriendo a la ley de Hooke, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Si yo lo desplazo para el X negativo, aparece una fuerza positiva, porque recordemos que la ley de Hooke era F igual a menos K por X, ¿no? De ahí viene que la fuerza es contraria al desplazamiento. Desplazamiento positivo, fuerza negativa. Desplazamiento negativo, fuerza positiva. En definitiva, una fuerza que es restauradora. Parece una masa de aceleración. Entonces, cuando yo tengo un movimiento como ¿cuándo se termina este movimiento? Respuesta, nunca. Nunca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando está acá, cuando está arriba, cuando está con la fuerza a la izquierda, apuntando hacia la izquierda, aparece una aceleración que va hacia la izquierda. Y esa aceleración va hacia la izquierda hasta que esto pasa del lado izquierdo. Cuando pasa del lado izquierdo, ya la situación no es la figura que está arriba a la izquierda, sino que es la figura que está abajo a la derecha. Aparece una fuerza que va en el otro sentido, que le dice, no, empezá a frenar, y aparece una aceleración en sentido contrario a la velocidad que traía. Y esto sigue por siempre, o sea que esto va oscilando de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá hasta acá. ¿Dónde va a ser máxima la aceleración? Y cuando la fuerza sea máxima. ¿Y dónde la fuerza es máxima? Cuando el carro está desplazado formando un máximo respecto a la posición de equilibrio. Ahí la aceleración es máxima. ¿Y cuándo es máxima la velocidad? Bueno, justo acá en el centro. Bien, todo esto para justificar de dónde vienen los movimientos periódicos, ¿no? Este es un ejemplo típico del movimiento periódico. Me dirán, bueno, pero si yo hago esto en una experiencia, yo sé que si voy y me fijo mañana, esto ya no se mueve más. Puede que se mueva unos minutos, pero bueno, porque la hipótesis de partida no se ha cumplido. Acá falta otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer
al movimiento y que en definitiva desgasta esto hasta dejarlo quieto. Pero si esa fuerza de rozamiento no está, y por eso insisto con el tema de la cama de aire, la situación es esta, es exactamente esta, y entonces la única fuerza que hay no nula es la fuerza restauradora, que hace que esto se mueva por siempre. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Acá hay varios parámetros que intervienen en este tipo de movimiento. Tengo miedo de activar estos links porque creo que ya no funcionan. Estos links han cambiado el Adobe Flash Player. Adobe, quiero decir. A ver, le voy a dar por Adobe. Bueno, ya salió. Entonces, lo que les decía, en ese tipo de movimiento, ¿cómo describimos ese movimiento? Porque esto es una cuestión nueva, ¿no? Antes teníamos la velocidad, antes teníamos la aceleración, bueno, ahora lo seguimos teniendo. Lo que pasa es que son características ahora que son periódicas, son cíclicas y que no valen siempre lo mismo, no son constantes, ¿no? Entonces son parámetros que van variando en el tiempo, y van variando de una forma que vamos a estudiar ahora cuál es la ecuación que mejor los describe. Y la ecuación que mejor los describe es esta ecuación que está acá. X igual a A por el coseno omega t más phi. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, vamos acá. Esto no me queda más remedio que hacer así. Vamos a dejar de compartir pantalla, pizarra. Están viendo todos la pizarra, ¿no? Sí, profe. Bueno, aquí está rojo. Este es el resorte. Y este es el cuarto. Ahí está. Gracias. Más que vean, no es para agobiarlo con la ecuación, pero es para que vean dónde sale, que es un invento mío. Entonces llegamos a la conclusión de que el peso y la normal no intervienen porque están en equilibrio en forma vertical. Y si esta es la posición de equilibrio, si yo lo muevo hasta acá, aparece una fuerza que va para allá. Cuando el desplazamiento fue para allá. ¿A causa de qué? De la ley de Hooke. Fuerza igual a menos K por X. Pero la ley de Hooke, que cuando lo expliqué esto en física 1 les dije que es una ley que no tanto corresponde a la física desde un punto de vista fundamental, sino que más bien es una ley tecnológica, por así decirlo, en el sentido de que es una descripción empírica de cómo se comportan algunos cuerpos. No todos los cuerpos se componen así. Si yo agarro una bola de masilla no se comporta así. Yo lo deformé y chao, me aparece una fuerza restauradora en el sentido contrario. Se comportan así algunos cuerpos. Y esos cuerpos dentro de ciertos límites. Este resorte sí se comporta así. Pero si yo lo estiro mucho, entra en la zona plástica y ya no se comporta así. Entonces por eso no está de más recordar que esta es una ley que no pertenece a la física fundamental, sino que es más bien de la tecnología de cómo se comportan algunos cuerpos. No obstante, tiene por supuesto su uso, ¿no? Es importante la ley de Hooke. Pero hay una ley que sí es fundamental a la física, que es la segunda ley de Newton, que dice que es m por a. Entonces dice que toda fuerza no compensada, como en este caso esta fuerza horizontal, provoca una aceleración. Entonces es menos k por x igual a m por a. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, recordando que a, la aceleración, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la velocidad es la derivada del espacio respecto al tiempo. Conclusión, la aceleración que es la derivada segunda del espacio respecto al tiempo. Y esta ecuación sí se puede resolver para x, que es la posición en x. Pero no es una función cualquiera la que va a hacer solución de esta ecuación. Es una función tal que derivada dos veces
sea igual a casi ella misma, más allá de una constante. Y no muchas funciones cumplen con eso. Por ejemplo, la función x al cubo. La función x al cubo, yo de entrada sé que esto no va a ser la solución de esto. ¿Por qué no? Y porque si lo derivo dos veces, obtengo la primera derivada x cuadrada y la segunda derivada x. O sea, acá en realidad tendría que haber sido t al cubo, ¿no? T al cubo. Entonces esta función no se parece a sí misma. ¿Por qué? Porque lo derivaste dos veces y el resultado es t. Entonces, si pongo t cubo acá, derivado dos veces me aparece, si pongo t cubo acá, me aparece un t acá que nada que ver. Entonces no todas las funciones cumplen con esto. Pero hay una función que sí, y su extensión también, que es la exponencial, que es la función trigonométrica. Una función trigonométrica sí cumple con esto. Vos derivás el seno y obtenés el coseno. Y derivás el coseno y obtenés menos el seno. Entonces, empezaste con seno y terminaste con seno nada más. Entonces, vamos a probar esta que vimos recién acá. Que era... Pizarra. Borrador. Borra. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces era... Déjenme copiarme de acá. Era x. Lo que les había mostrado recién, ahora lo volvemos a ver para no ir entrando y saliendo de esta pantalla. Es x igual a por el coseno de omega t más phi. Esta es la forma más general en la que podés escribir una función trigonométrica que dependa del tiempo. Porque si vos pones coseno nada más, estás obligando a que ese coseno vaya entre más 1 y menos 1. Y hay movimientos que no van a ir entre más 1 y menos 1. Van a ir entre más 0,5 y menos 0,5 o entre más 1000 y menos 1000. Entonces por eso necesitas el A. Para salir de la prisión esa de que el coseno va de más 1 a menos 1. A se le llama la amplitud. A su vez necesitas que en función del tiempo esto pueda variar más rápido o más lento. Ese trabajo te lo hace la omega. A omega, vayan anotando por ahí si lo quieren. A A se lo llama la amplitud, se lo mide en metros. Amplitud del movimiento, unidad el metro. Para una onda mecánica es el metro. A omega, A es la amplitud. Esto es omega, no es una W. W es el trabajo. Esto es omega. Omega, la omega, que es la última letra del alfabeto griego, se le llama la frecuencia angular. Disculpen la letra porque estoy escribiendo con el mouse. La frecuencia angular. Y se mide, la unidad de esto, es el radian por segundo. Y el último, o sea, expliqué para qué era. Movimiento pequeñito a pequeñito. Movimiento grande a grande. Para eso está. La amplitud del movimiento. El omega también expliqué para qué era. Era por si se movía más rápido o más pequeño, o más lento. Para eso está el omega. Vamos a ver ahora por qué el omega tiene un poder de influencia de ese tipo, ¿no? Pero se le llama la frecuencia angular. Multiplica el tiempo. Necesitamos radianes sobre segundo porque el argumento del coseno es radian. Radian sobre segundo por segundo, segundo con segundo se va y queda radian. Y phi, ¿para qué está phi? A phi se lo llama la fase. Y la fase también está en radianes. ¿Para qué? Bueno, porque si tengo que sumar radianes con radianes. Si no, no se puede sumar. ¿Y cuál es el poder que tiene phi? El poder que tiene phi, la amplitud, la frecuencia de oscilación. Oscila muchas veces por segundo, omega grande.
oscila pocas veces por segundo, clic, 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 omega pequeño. Y la fase sirve para determinar cuál es la condición inicial. O sea, si sale de acá, si sale de acá, si sale de acá o si sale de un lugar intermedio. Eso no te lo da ni A ni omega, te lo da phi. Phi, la fase, sirve para determinar la condición inicial del movimiento. Entonces, con estas tres cosas yo defino todo en el movimiento. Con el A, con el omega y con el phi. El movimiento tiene una amplitud máxima de 0,5 metros. 0,5 metros no será esto, ¿eh? El A es esto. Perdón, estoy diciéndolo a medida que lo decía me daba cuenta que estaba. El A es esto. Ahí está. Todo esto es el A. Es la amplitud del movimiento. O sea, si esto se mueve 0,5 metros para allá y 0,5 metros para allá, el A es de 1. Es la amplitud del movimiento. O sea, la diferencia entre la posición máxima y la posición mínima. Así que eso será. El omega es cuán rápido se va moviendo de un lado al otro. Muchas veces por segundo hace una oscilación, en un segundo hace muchas oscilaciones, quiero decir, tiene un omega grande. En un segundo hace pocas oscilaciones, tiene un omega pequeño. Y el phi sirve para determinar de dónde sale. Si phi vale 0, implica que sale de un determinado lugar. Si phi vale pi sobre 2, implica que sale de otro. Y así sigue. Para eso me servía el link que necesitaba recién, pero ha habido un cambio en el Adobe Flash Player ese y voy a ver cómo lo puedo solucionar después para mostrárselo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos? No, profe, de mi parte no. Vale. De mi parte tampoco, profe. Bueno, entonces para eso sirve la ecuación esta que está acá. A por el coseno de omega t por phi. Está metida esta ecuación en la solución de los movimientos periódicos, como en este caso, ¿no? Ir para un lado y volver, ir para un lado y volver. Siempre va a tener una ecuación de este tipo. El tipo A por el coseno de omega t más phi. Y me dirán, alguno que tenga memoria fresca de las cosas que vieron de análisis matemático, ¿y por qué es el coseno y no el seno? ¿Qué pasa? ¿El seno lo derivo dos veces y no tiene la suerte del coseno? ¿Qué pasa? El ejemplo este se lo di con el coseno, pero si yo derivo dos veces el seno, pasa lo mismo. De hecho, creo que se lo dije como seno, ¿no? Derivada del seno es... ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Y la derivada del coseno menos el seno. Entonces ven que salí del seno y volví a seno. Y con el coseno pasa lo mismo. La derivada del coseno menos el seno. Y la derivada del seno es el coseno de nuevo. Entonces salgo de una función y llego a la misma función. Y le pasa lo mismo a las dos. Al seno y al coseno. Por convención van a ver casi en todos lados, es una especie de regla no escrita, se lo escribe en función del coseno. Pero si uno pone el seno acá no pasa absolutamente nada, ¿eh? O sea, está bien igual, está igual de bien. ¿Cuál va a ser la diferencia? El A no va a cambiar, porque si esto lo describe el seno o el coseno, da igual, la amplitud va a ser la misma. El omega tampoco va a cambiar, porque si esto lo describe el seno o el coseno, las dos cosas oscilan y van a oscilar a la misma frecuencia, no pasa nada. El que va a cambiar va a ser el phi. Si vos lo describís con el coseno o el seno, el phi que vas a tener que usar para describir ese movimiento que partió de acá, que partió de acá, que partió de acá, como quieran, va a ser el encargado de hacer ese trabajo. Pero va a estar igual de bien, ¿eh? Coseno, o sea, se lo digo porque a lo mejor en algún momento se me escapa y aparece el seno por acá. Entonces no es nada nuevo, ¿no? Entonces, si uno tiene la precaución de elegir bien el phi, el seno y el coseno son exactamente lo mismo. De hecho, el seno y el coseno son la misma función, solo que la una está desfasada respecto de la otra. ¿Cuánto? ¿Cuánto phi?
30 grados era, profe. No, 30 no. Ahí está. Chicos, repasen matemática, ¿eh? Repasen matemática, repasen álgebra, repasen análisis matemático. Estas son cosas que las tienen que saber, ¿eh? Son 90 grados. 90 grados de diferencia hay entre el seno y el coseno. El seno y el coseno es la misma función. Yo esto lo desplazo 90 grados para allá y ya está, es el coseno. Y con el coseno pasa lo mismo, lo desplazo 90 grados para allá, o sea, pi sobre 2, y es la misma función. No hay ninguna diferencia entre el coseno y el seno, atendiendo a este cambio de fase, ¿no? Sumarle el pi sobre 2 o restarle el pi sobre 2, vuelve a una función la otra función. Bien. Acá estamos. Bien. Bueno, por eso venía esta función que está acá. A ver si funciona. No creo que funcione. Ah, buenísimo. A ver si dice. En un segundo. Claro, es que cambio parece que era peligroso para las computadoras, el lado de Flash Player, y ya no está disponible. Bueno, pero es eso que les expliqué recién. Seguimos. Compartir pantalla. Bien. Entonces, las ondas mecánicas. ¿Qué es una onda mecánica? Bueno, es una perturbación. Bueno, definimos a una onda como una perturbación que viaja por el material o la sustancia, que es el medio de la onda, ¿no? El medio o soporte que yo les hablaba recién. Cuando esta onda está viajando por el medio, las partículas que constituyen el medio sufren desplazamientos que pueden ser de dos tipos, dependiendo de la naturaleza de la onda. Primer ejemplo. Si yo hago esta línea acá, ¿la ven? No, profe. Vale. Vamos a pisar. Acá está. Acá hay un muro y una parsada. Ese muro hay un clavo acá. Y de ese clavo sale una cuerda. Aquí está. Yo con la mano tomo el extremo de la cuerda y le doy un rápido latigazo a esto. Entonces, situación, aparece algo que ahora ya no es así, sino que ahora va a ser así. ¿Sí? Una onda viajando. La característica principal que tiene la onda, y que lo hace tan interesante, porque ondas es todo, ¿no? Tiene una importancia fundamental las ondas en nuestra vida, ¿no? No solamente por el sonido, por lo que habla. Se escucha, es una onda. La luz es una onda. Una ola es una onda. Un terremoto es una onda. Bueno, las ondas están en todas partes. Uno lo explica con una cuerda, no porque uno se ponga a jugar con una cuerda, sino porque es un ejemplo fácil de entender. La característica fundamental que tiene la onda es que el material en sí no es el que está viajando, porque cuando uno le hace un movimiento así a una cuerda, los pedacitos de cuerda se mueven, ¿sí?
pero no necesariamente se mueven en la dirección de la onda. Yo no estoy tirando la cuerda de acá como si fuera un rollo y tirándola para allá pegándole con la mano, sino que se mueven, sí, pero cada pedacito de esta cuerda, cuando llegó la onda, hizo esto. ¿Tac? Y después cuando se fue la onda, hizo esto, porque en algún momento ha estado por acá la onda, y cuando se fue la onda, hizo esto. ¿Tac? Y volvió a su posición inicial. A este tipo de onda la llamamos transversal. ¿Por qué? Porque es perpendicular al movimiento de la onda, porque es indiscutible que esta onda se está moviendo para allá, se está moviendo a la derecha. Pero sin embargo los pedacitos de cuerda no se movieron a la derecha. Cuando llegó la onda, se movieron hacia arriba y hacia abajo. Otro ejemplo de onda transversal es la ola, ¿no? La ola, cuando llega la ola, que uno se levanta de la silla y se vuelve a sentar. Esa es una onda transversal, porque uno no fue corriendo a través de todo el estadio, sino que desde una posición fija, que es la silla, subiste y bajaste transversalmente al movimiento de la onda. A esto lo llamamos onda transversal. Las ondas en cuerda son ondas transversales. Yo cuando daba clases presenciales, hay que ver si en qué siglo eso vuelve a ocurrir, esperemos que pronto, me llevaba también en el ¿cómo? No sé si preguntaron algo, se me perdió. Llevaba un juguete de niños que era un resorte así grande de plástico, que es así. Cuando vos lo estiras a esto, se transmite también una onda, pero cada parte de este juguete, que es un resorte, no vibra para arriba y para abajo. La onda viaja para allá y los pedacitos de las espirales de este resorte también se mueven en este sentido, para allá y para allá. Llamamos a este tipo de onda longitudinal. ¿Por qué? Porque se mueve la materia longitudinalmente al movimiento de la onda. Es copropagante con la onda, ¿no? Es decir, ocurre en el mismo eje, en la misma dirección. Bien. Volvemos por acá. Entonces tenemos, esas dos son las ondas que vamos a ver nosotros. Estoy compartiendo de nuevo la clase, ¿no? Sí, creo que Sí. Las ondas mecánicas son o transversales o longitudinales, atendiendo a la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, una misma onda mecánica desplazándose por una cuerda es una onda transversal. La misma onda mecánica, pero desplazándose por un tipo de resorte, es una onda que no es transversal, sino que es longitudinal, atendiendo a cómo se mueven las partículas del material respecto de la velocidad de propagación de la onda. Entonces las ondas mecánicas necesitan sí o sí de un medio para propagarse, que puede ser sólido. Las ondas sonoras también se desplazan por sólido, líquido o un gas, como en este caso, ¿no? Que es la voz humana. Este medio no solamente sirve como soporte, sino que también tiene una influencia decisiva en la velocidad con la que se propaga la onda. Esta velocidad con la que se propaga la onda es función de varios parámetros, entre los cuales están la temperatura, la densidad, la elasticidad, qué tan homogéneo es, etc. Por ejemplo, la velocidad, ya que mencionaba el aire, mencionaba el sonido. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, pero en un sólido, en un metal, es bastante más alta.
en el aluminio y el acero es bastante más alta que 340. De más de 1000, lo tengo que buscar, pero es orden de magnitud más alto. Un orden de magnitud como mínimo más alto. Creo que puse una tabla por ahí. Entonces, insistiendo con este mismo punto, la perturbación siempre viaja y se propaga por el medio mismo no viaja por el espacio, uno no le tira la cuerda a alguien por la cabeza, sino que la cuerda está fija y las partículas de la cuerda viajan alrededor de una posición de equilibrio. En el sonido pasa lo mismo, cuando yo estoy hablando, no necesariamente viaja el aire que yo he movido con mis cuerdas vocales hasta el micrófono, sino que es una perturbación, el aire ese se queda más o menos donde está, al menos en un corto espacio de tiempo, y entonces es la perturbación la que viaja. El medio se queda donde está, no importa que sea aire, igual, el aire se queda donde está, y es la perturbación la que viaja. En este caso, en vez de ser pedacitos de una cuerda que están subiendo o bajando, o pedacitos de un resorte que van para adelante y para atrás, en el caso del aire, evidentemente, son las moléculas que cuando llegan, ahora estoy haciendo un mantenimiento en el pasillo del laboratorio, a ver que termina ahora, por eso se escucha el aire comprimido. Entonces, ¿qué quería decir? Sí, que con el caso del aire, son las moléculas del aire, que ya de por sí se están agitándose, como vimos en termodinámica, las que hacen un movimiento que en el caso del aire, la onda sonora no es una onda transversal, sino que es una onda longitudinal, son ondas de presión longitudinal, van en el mismo sentido que el vector velocidad. Bien, entonces ya insistí bastante con este punto, vamos a ver esto, antes de hacer un breve recreo. ¿Están viendo una simulación? Sí, profe. Vale. Bueno. Ondas. En el agua. Son ondas en el agua. Lo que estamos viendo acá, si yo... Esta sería una sola onda que se va desplazando y esta es una onda ya periódica. Esta onda en el agua evidentemente son pequeñas olitas que se forman y entonces si yo quisiera ver cuál es la frecuencia, yo la puedo hacer más alta la frecuencia, más baja la frecuencia. Esto sería el omega. Un omega bajo. Y esto sería un omega alto. Esto sería una amplitud baja. Una pequeña gotita. Las partículas, o sea, onda hay, sí es verdad que hay onda, pero cuando llega la onda, las partículas de agua se mueven un poquito, nada más. Una amplitud grande, una gota grande. Esta es la onda que se forma. Y esto es lo que les pasa a las partículas de agua. Fíjense que no es casual esto. Este punto que está acá, cuando muevo el mouse, ¿se nota la flechita del mouse? No, profe. Bueno, entonces voy a mover esto. ¿Esto sí se mueve? Sí, profe. Sí, eso sí. Bueno, donde está el punto metro, este pico coincide con este azul. Azul significa intensidad máxima y negro significa intensidad mínima. Por eso es que esto acompaña a esto, ¿no? Esto es una onda que va viajando. Negro, intensidad mínima. Azul, intensidad máxima. ¿Cuál es la amplitud de esta onda? La puedo medir así también, por el nivel de agua, ¿no?
dos puntos ubicados en el mismo lugar. Sí, estos son con respecto a qué lo estoy midiendo, ¿no? Si el otro lo saco, me queda ahí. Entonces, yo eventualmente podría medir qué frecuencia tiene este movimiento. ¿Cuál sería la frecuencia de este movimiento? Bueno, si esto me está marcando un segundo y este un segundo es esto que está acá. Entonces, evidentemente, a ver, lo voy a parar un poquito más conveniente. No. Ahí está. ¿Qué frecuencia tiene este movimiento? Bueno, este movimiento de la gota que está cayendo acá tiene un segundo, porque un cuadradito es un segundo, y no llega a los 2 segundos. Tengo que mirar, salir de la onda y volver a la posición inicial. Entonces esto sería un segundo y medio. Un segundo y medio. Y entonces el omega acá, ¿cómo se calcula? Porque esto sí está bien. Un segundo y medio es el tiempo que demora este lugar, esta zona del estanque, en subir y bajar y volver todo a como estaba antes de que llegue la siguiente onda. Demora un segundo y medio. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el omega que vemos recién? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Dejar de compartir pantalla, pisarla. Este omega que está acá, que es la frecuencia angular, que se mide en radianes por segundo, se calcula así. 2 pi sobre t, donde a t se lo llama el periodo de la onda. Sería ese un segundo y medio que acabamos de medir. Entonces la frecuencia angular de la onda esta que estamos viendo recién, de estas ondas, de estas pequeñas olas en el estanque, sería, alguno que me haga la cuenta por favor, 2pi dividido 1,5. ¿Cómo? 4,1. 4,1. 4,1 radianes por segundo. 4,1 radianes por segundo aproximadamente. Entonces, si tuviéramos que escribir esa onda que vimos recién, sería A por el coseno, vamos a ver ahora cómo se mide A, de 4,1 radianes por segundo por T más phi. Volviendo al ejemplo de recién. Entonces, este es el T. A la inversa de T, T se le llama el periodo. T, nombre de T, periodo. El periodo de la onda, ¿no? A su inversa, se la llama la frecuencia y se mide en Hertz. Se la representa con la letra griega nu o F, frecuencia. En este caso, 1 sobre 1,5, ¿cuánto es? Sí. 0,66, profe. 0,66, gracias. Entonces la frecuencia de esta onda es de 0,66 Hz. La frecuencia angular, me dirán, no, pero la frecuencia ya la dijiste acá, no, esta es frecuencia secas y esta es frecuencia angular. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta se mide en Hz y esta en radianes por segundo. La frecuencia angular es la frecuencia nu multiplicada por 2pi, ¿no? Porque si esto es 2pi sobre t y 1 sobre t es nu, entonces evidentemente la frecuencia angular omega también se puede escribir como 2pi por nu directamente, o 2pi por f. Y la amplitud. ¿La amplitud de dónde sale la amplitud? Bueno, la amplitud, vamos a ver si la podemos medir. Salir, compartir pantalla. No, acá no. Acá. Aquí sería. Sería esto que está acá.
es así. Ahí es la amplitud de esta onda. ¿Qué amplitud tiene? 6 milímetros. Entonces, ¿cómo se escribiría esta onda de aquí? Se escribiría como 6 por 10 a la menos 3, amplitud. Fíjense que no me diga así, ¿eh? La amplitud se mide así. Así porque es todo el canal. Es desde el máximo hasta el mínimo. Por eso se mide así. Entonces sería 6 por 10 a la menos 3. Se escribiría así esta onda, ¿no? Se escribiría. Vamos a... acá. Se escribiría. Las olas estas se escribirían como x de t, donde x representa el movimiento ese transversal del nivel de agua, igual a 6 por 10 a la menos 3, porque dije que eran 6 milímetros de amplitud, por el coseno de, no olvidé, ¿cuánto era omega? 4,1. Y phi ya va a depender su valor, siempre va a ser la misma onda, de en qué lugar del estanque estoy, ¿no? A tiempo cero. Si a tiempo cero, por eso les digo que phi regula la condición inicial. ¿Por qué? Porque cuando t vale 0, esto vale 6 por 10 a la menos 3 metros por el coseno de 0 más phi. Entonces ven como la condición a tiempo cero está regulada por el phi. Entonces supongamos que a tiempo cero, que es cuando yo comienzo a medir, justo la ondita está acá, en 0, o está acá, en 0, o está acá, en 0. Bueno, entonces esto me tiene que dar 0. Y la única forma de que esto me dé 0 es que el coseno de phi de 0. Y para que el coseno de phi de 0, phi cuánto tiene que valer, 90, profe. gracias. Pi solar. Listo. Entonces, si yo conozco la condición inicial y puedo medir la amplitud del movimiento y el tiempo que le demora hacer ese movimiento, entonces fíjense cómo esto ya expresa todo lo que me es lícito preguntar desde el punto de vista físico sobre eso que estábamos viendo recién en la simulación, que era un lugar del estanque que subía y bajaba el nivel, subía y bajaba el nivel, subía y bajaba el nivel. ¿Sí? Esta es la onda que representa cómo ese nivel sube y baja en el tiempo. Sube y baja en el tiempo con una amplitud de 6 milímetros, con una frecuencia angular de 4,1 radianes por segundo, y desde el tiempo cero que comencé a medir, su fase inicial era del pi sobre 2. Entonces fíjense como algo ahora ya lo podemos describir por completo desde el punto de vista matemático. Bueno, vamos a retomar acá en un ratito. Me voy a preparar algo. Se me secó la garganta y seguimos en unos 10 minutos, ¿sí?